En este cuarto video de ecuaciones diferenciales de segundo grado, vamos a hacer el análisis de un circuito RLC en serie, es decir, un circuito que tiene dos elementos de almacenamiento de energía con una fuente de poder DC mediante ecuaciones diferenciales. Bien, cada componente está descrito mediante una letra. Para la resistencia la escribo mediante la letra R, es decir, resistencia eléctrica. Es un elemento pasivo, es decir, un elemento que consume energía pero no la almacena. La capacitancia C es un elemento activo que almacena energía en el campo eléctrico. La inductancia L es también un elemento activo que almacena energía en el campo magnético. La fuente de poder que representamos mediante B sub O, en este caso es una fuente de poder DC, es el elemento que está proporcionando constantemente energía a todo el circuito. Y la variable que vamos a estudiar para nuestro caso, que es I, es la corriente eléctrica, y vamos a ver cómo se ve afectada este componente, la corriente eléctrica, en la medida que va pasando el tiempo en el ejercicio de funcionamiento del circuito. Bien, para hacer el análisis del circuito eléctrico vamos a valernos de dos herramientas que son las leyes de Ohm para circuitos eléctricos y las leyes de Kirchhoff para mallas de voltaje. En este caso, una malla de una serie de componentes en serie como son la resistencia, la bobina, la capacitancia y la fuente de poder. Como primer elemento que vamos a analizar el voltaje en la resistencia, que según la ley de Ohm es I por R. El voltaje en la bobina, que se representa como L igual por L igual, perdón, disculpen, B sub L igual a L por dI dt. El voltaje en la capacitancia, que se define como la integral de 1 sobre C I dt. Y el voltaje de la fuente de poder, que es un valor constante dado que es una fuente de poder DC, es decir, no está cambiando con el tiempo. Lo primero que hacemos entonces para obtener nuestra ecuación diferencial de segundo grado es derivar cada componente presente en el circuito eléctrico. Primero derivamos el voltaje en la resistencia, que es igual a dI dt por R. Estamos derivando I porque es la variable que nos interesa hallar. Derivamos también el voltaje en la bobina, que en este caso nos da L por derivada segunda de I con respecto a dt. Es derivada segunda por cuanto ya la ecuación nos traía una derivada con respecto a la corriente. La derivada en el voltaje simplemente nos queda como 1 sobre C por I. Esto es debido a que como ya teníamos una integral en la ecuación, al hacer la derivada de una integral obtenemos la ecuación original sin la integración. Y la derivada de la fuente de poder nos da 0, dado que se trata de un valor constante y la derivada de cualquier constante es 0. De acuerdo con la ley de Kirchhoff para voltaje, sumamos todos los componentes, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. L por derivada segunda de I dt más dI dt por R, la resistencia, más 1 sobre la capacitancia por I igual a 0. Igual a 0, pues porque como dijimos anteriormente, al hacer la derivada de una constante nos da igual a 0, que es en este caso el voltaje de la fuente de poder. Para facilitar el análisis estamos dividiendo todo por la inductancia L. Nos queda lo que estamos viendo en este momento en pantalla, nuestra ecuación diferencial de segundo grado. Y lo que sigue es lo que ya hemos hecho en videos anteriores, que es mediante el método de las raíces representar la ecuación, de modo que nos queda R cuadrado más resistencia sobre inductancia por R más 1 sobre L por C igual a 0. Y lo que sigue es mediante ecuaciones cuadráticas hallar el valor de las dos raíces que esperamos hallar, que es lo que en este momento tenemos ahí en pantalla. Nos queda simplemente que R es igual a menos R mayúscula sobre L más o menos la raíz cuadrada de R mayúscula sobre L cuadrado menos 4 sobre 1 sobre LC sobre 2. Antes de continuar con el análisis de la ecuación diferencial, quisiera que hiciéramos un análisis circuital del circuito que en este momento tenemos en pantalla. Inicialmente decimos que
La corriente que está circulando por el circuito cuando ha pasado mucho tiempo, vamos a asumir que es cero. Esto es debido a que como está presente una capacitancia en el circuito, las capacitancias, de acuerdo a lo que describe la teoría de circuitos eléctricos, se comportan como un circuito abierto frente a una fuente de poder directa. Esto hace que la corriente que circula por el circuito sea cero cuando ha transcurrido mucho tiempo. Para hacer el análisis vamos a hacer lo siguiente. Inicialmente vamos a abrir el camino que pasa de la fuente de poder por el terminal positivo hacia el circuito y luego vamos a cortocircuitar los elementos que forman parte del circuito, la resistencia, la bobina y la capacitancia. Esto lo que va a hacer es que empiece a circular una corriente eléctrica debido a que tanto la inductancia como la capacitancia han almacenado energía en sus respectivos componentes. Y inicialmente lo que vamos a ver es cómo se comporta la corriente y lo que esperamos que ocurra es que empiece a disminuir paulatinamente en la medida que pasa el tiempo. Vamos a ver mediante un ejercicio cómo hacer el análisis de un circuito de las características que estamos viendo en este momento. Nos piden hallar la corriente I de t si la resistencia R es igual a 10 ohmios, la capacitancia C es igual a 10 microfaradios, la inductancia L es igual a 5 milihenrios y la fuente de poder es igual a 10 voltios. Bien, vamos a empezar a plantear la solución. Representamos únicamente los valores numéricos, vamos a olvidarnos por un momento de las unidades. Decimos que R es igual a 10, que C es igual a 10 por 10 a la menos 6, porque son micros, y L es igual a 5 por 10 a la menos 3, dado que son milis. Recordemos nuestra ecuación de las raíces, vamos directamente a nuestra ecuación de raíces, no hacemos más análisis, sino simplemente vamos a nuestra ecuación de raíces. Reemplazamos cada valor de resistencia, inductancia y capacitancia, nos queda lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Hacemos después la respectiva reducción numérica, que es lo que nos queda como estamos viendo en este momento, como r cuadrado más 2 sobre 10 a la menos 3 por r, más 1 sobre 50 por 10 a la menos 9 igual a 0. Después despejamos nuestra ecuación cuadrática, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Esto pues es simplemente aritmética, se trata de hacer un análisis de raíz, y dado que cuando tenemos dentro de un radical un valor negativo lo representamos mediante la letra I, que es lo que estamos viendo en este momento encerrado en un círculo en pantalla, de tal manera que las raíces nos quedan como r igual a menos 1000 más o menos I 44.17 por 10 a la 6. Como ya hemos visto en videos anteriores, la forma de la solución, en este caso lo que estamos buscando hallar es I de t, nos queda como e a la menos lambda t, factor de C1 coseno de nu t, más C2 seno de nu t. En este caso, nuestro lambda es igual a menos 1000 y nuestro nu es igual a 44.17 por 10 a la 6. Lo que sigue es, para hallar las dos constantes, como hemos visto anteriormente, es representar en este caso en el instante 0, es decir, en el instante en que hemos, si recuerdan, en la diapositiva anterior, quitado la fuente de poder y ha hecho el cortocircuito en el resto de componentes que forman parte del circuito en serie, de tal manera que I de 0, es decir, I en el instante 0 es igual a E a la 0, factor de C1 coseno de 0, más C2 seno de 0 igual a 1. Como ya sabemos, todo número elevado a la 0 es igual a 1, de modo que E a la 0 se convierte en 1. Coseno de 0 nos dice la trigonometría que es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0. Para los que se pregunten de dónde salió este 1 que aparece al final de la igualdad, recordemos nuevamente el circuito eléctrico que vimos en la diapositiva anterior. Estamos, recuerden, haciendo el análisis en el instante 0. En el instante 0 resulta que la fuente de poder es de 10 voltios
y la resistencia es igual a 10 ohms. La ley de Ohm nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia y 10 sobre 10 es igual a 1. Es por esa razón que tenemos ese 1 en este momento al lado de la igualdad. Dado que seno de 0 es igual a 0 es lo que está multiplicando a C2, lo único que nos queda es C1. Y C1, como podemos ver en pantalla, pues lo único que podemos decir es que C1 es igual a 1. De tal manera que ya hallamos nuestra primera constante, que es igual a 1. Para hallar la constante C2, derivamos nuestra I de t. Nos queda lo que estamos viendo en este momento en pantalla, y para quienes quieran hacer el desarrollo de este ejercicio, la derivada de un producto es, pueden buscarlo en cualquier libro de cálculo, la derivada del primer elemento por el segundo más el segundo elemento sin derivar por el segundo derivado. Aquí lo que se hizo fue hacer una organización de todos los elementos que forman parte de la igualdad, de tal manera que se nos facilite hacer el análisis, y lo que sigue es representar I de 0 en el instante 0. Nuevamente nuestra condición inicial en el instante 0, de tal manera que nuevamente tenemos el análisis de que E de 0 pues es igual a 1, coseno de 0 es igual a 1, nuevamente aquí E de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0, de tal manera que lo que está al lado derecho del signo más desaparece porque todo está multiplicado por 0 y es igual todo esto a 0. Este 0 es debido a que, como teníamos en la ecuación anterior que I de 0 es igual a 1, si derivamos 1 pues nos va a dar 0 porque es una constante y la derivada de cualquier constante es 0. Lo que sigue ya es hacer el análisis con lo que nos quedó, que es lambda por C de 1 más nu de C2 igual a 0. Despejamos C2, que es igual a menos lambda sobre nu multiplicado por C1. Aquí hacemos simplemente el reemplazo de qué es lambda y qué es nu. Y hacemos la reducción numérica de manera que C2 es igual a menos 2.27 por 10 a la menos 5. En esta parte, ya como tenemos toda la ecuación, simplemente reemplazamos las constantes C1 y C2, nos queda la ecuación que estamos viendo en este momento en la parte superior en pantalla, que nos dice que I de t es igual a E a la menos 1000t, factor de coseno de 44.17 por 10 a la 6 t, más 2.27 por 10 a la menos 5 seno de 44.17 por 10 a la 6t. Graficamos esta ecuación con relación al tiempo. En este caso se hizo un análisis en un milisegundo. Este nos dice que la descarga de la energía en el circuito es muy rápida, dura apenas un milisegundo. Vemos que se trata de una pequeña oscilación, que es lo que esperábamos, dado que es una ecuación que contiene tanto una parte real como una parte imaginaria, y esperamos que el circuito se comporte de esta forma, como una breve oscilación, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Eso es todo. Nos veremos en próximos videos donde continuaremos hablando acerca de las ecuaciones diferenciales. Si están interesados en que hablemos en más temas de ecuaciones diferenciales de primer y segundo grado, pueden dejar sus comentarios. Con mucho gusto haremos el análisis que ustedes prefieran. Espero que este video les haya sido de utilidad y si les gustó, por favor den clic a like.